Hermanos, llegamos, mientras van subiendo los niños, llegamos al final de Lucas, luego de 4 años. Creo que la fecha la pusimos, era 2014, ¿no? 2015. Septiembre del 2015, hoy terminamos el Evangelio de Lucas. Ha sido un privilegio predicarlo, y miren, cuando empezamos a leer, creo que podemos sacar más todavía. Volvemos a predicar el Evangelio de Lucas y seguimos extrayendo verdades, principios de las Escrituras. Eso es la palabra de Dios. Vamos a ir esta mañana al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Hemos leído al comenzar este culto, y vamos a leer este último texto de Lucas. Y Lucas va a terminar, es como que llega al punto máximo donde muestra al Señor resucitado, haciendo 3 descripciones del cuerpo del Señor, del mismo Señor resucitado. Es el único evangelio que va a narrar y va a mostrar al Señor ascendiendo al cielo. Así que Lucas 24:36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, estaban maravillados, le dijo: ¿tenés aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Segundo párrafo que seguimos, dice versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando estaba todavía con ustedes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tercer párrafo. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre presentes, estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Amén? Amén. ¿No escucho amén? Amén. Listo, ya terminó. Este es el final de Lucas. Va a terminar con 3, va a describir al Señor resucitado. Va a mostrar su cuerpo, va a mostrar sus últimas declaraciones y va a mostrar su ascensión. Lucas en sí, ustedes saben que es el autor de Hechos. Es como que ya está entrando al libro de los Hechos acá. ¿Lo vieron? Acá entra al libro de los Hechos. Hacen como una preparación para el capítulo 1 de Hechos.
Así que este libro, si usted quiere seguir leyendo Hechos, lo prepara y agarra Hechos 1 y sigue la narración. Pero volvemos que Lucas nos va a dar entonces 3 descripciones de Cristo resucitado. Hermoso. Pero hay que leerlo despacio el texto. Cuando usted lee la Biblia, tiene que... Mire, una de las cosas que faltan en estos tiempos es que los chicos aprendan a leer. Se ha dicho. Están tanto tiempo con el celular, y lo grande también, vemos tantas cosas rápidas y no leemos. Hermano, las escrituras hay que leerlas bien, hay que respetar los puntos, las comas. Las traducciones costaron horrores para que lleguen las escrituras a nosotros y tenga el énfasis necesario que el autor en sus escritos originales puso. Entonces hay que leerlo despacio, tranquilo. Y este texto va a revelar las descripciones de Cristo resucitado. Hermoso, hermoso. Nos debe llevar a alabar al Señor. Vamos a ver la primera. Lucas va a describir las características del cuerpo del Señor. ¿Sí? Como escuchás. El cuerpo de Cristo resucitado. Es el cuerpo que todo creyente va a tener cuando el Señor venga o cuando el Señor nos resucite o cuando el Señor nos lleve. Es el cuerpo de gloria. Es un cuerpo de carne y hueso. Vieron que lo aclara. Carne y hueso transformado, adaptado para soportar, por decir de alguna manera, para enfrentar la eternidad. Pero no, vamos a leer y vamos al texto. Dice que mientras ellos relataban estas cosas, dice las Américas, la versión Las Américas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, estoy leyendo la versión Las Américas, usted está leyendo la versión Reina Valera 60, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría, que estaban asombrados, le digo: ¿tenés algo para comer? Así de sencillo. ¿Tienen algo para comer? Entonces ellos fueron al freezer, ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué sencillo, ¿no? ¿Por qué el Señor va a presentar pruebas indubitables de su resurrección? Porque más tarde, y ya estaba aflorando, el pensamiento gnóstico. Juan, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, tiene que decir: lo que hemos palpado y vieron nuestros ojos, porque se corría, y hasta el día de hoy, que fue un espíritu, que en realidad el Señor no había venido en carne. Qué claro que lo presenta Lucas, ¿no? Carne y huesos. Así que a estas alturas, ahora es interesante ubicarnos en el contexto, porque al menos 3 discípulos habían presenciado la resurrección. Uno de ellos era Pedro, Cleofas y las mujeres. Ya había 3 referentes o 3 reportes de la resurrección. Pero el Señor se presenta a ellos y les dice: Shalom Alejem. Ahora, es interesante porque dice que estaban, Lucas de las Américas dice que estaban aterrorizados. Yo si estuviera ahí, hermano, yo trataba de meterme en la atmósfera del texto, yo hubiese estado, no sé, me baja la presión, pego un salto, como mi hijo, mi sobrina, me meto abajo de la mesa. Algo iba a ocurrir, porque dice que ellos estaban asustados y aterrorizados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos ya lo habían visto, ya tenían referencia, ya se había hablado que había resucitado.
Pero Lucas nos dice que estando las puertas cerradas. Juan capítulo 20 nos dice que las puertas estaban cerradas y Él se pone delante de ellos. Fue el carácter repentino, versículo 37 dice que estaban espantados y asustados porque pensaban que veían un fantasma, lo que decimos hoy, un fantasma, un espíritu. Fue de golpe que comenzaron, que el Señor se apareció en medio de ellos. ¿Cómo fue? No sé, hermano. Pero el cuerpo del Señor no respetaba ni leyes físicas, las leyes básicas de la física, ni leyes espaciales. Y a la vez era de carne y hueso. Ese era el cuerpo del Señor. Y como si se hubiese materializado en el mismo aire, se pone en medio de ellos. Vamos a ir a Juan capítulo 20, que lo explica bien. Versículo 19. Juan capítulo 20. ¿Me siguen ahí? Lo tengo acá escrito. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas, o sea, domingo a la tarde, estando cerradas las puertas donde el lugar donde estaban los discípulos, se encontraron, entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: pásalos. De golpe. Y Lucas se esfuerza en explicar y en describir cómo era el Señor. Juan aclara, dice: miren mis manos y mi costado. Lucas dice: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Evidentemente ha sido todo lo que ha dicho el Señor. Miren mis manos, mis pies, miren mi costado, porque soy yo mismo, palpadme y ven. O sea, ven cuando Juan, en primera de Juan dice el Señor, dice Juan, lo que hemos visto y oído es lo que palparon nuestras manos. Hay cosas que no sabemos, pero seguramente el Señor se lo podía tocar. Era físico, no era una energía que apareció. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Yo me preguntaba si el Señor leí bastante material. Un buen libro es el diccionario de Gruden, si quieren googlear o comprar y ver cómo van a ser nuestros cuerpos y el cuerpo del Señor resucitado. Mucha descripción la Biblia no da, habla de que seremos luz, que resucitaremos en cuerpo glorioso, seguramente jóvenes, incorruptibles, habla que no se va a enfermar. Alguien me dijo que a partir de los 40 en adelante te empezás a poder ir de a poco. Digo, ¡qué feo! Hoy entiendo que es verdad. Todo se empieza a deteriorar, los órganos, el cuerpo. Pablo dijo: nuestro hombre interior se renueva día a día, el exterior se desgasta, se va gastando. Pero el cuerpo era glorioso, era distinto, de alguna manera distinto. Ahora, lo que me llama la atención y lo que leía también es que el cuerpo del Señor, por alguna razón, y yo creo que es la gracia del Señor, la misericordia, el amor de Cristo, en ese cuerpo resucitado, transformado, que conserva rasgos del cuerpo terrenal, pero que es perfecto ahora, por alguna razón, el Señor conservó las marcas en las manos, las marcas en los pies, y conserva y la marca en el cuerpo. Yo no sé. A mí eso me emociona, cuando lo leía me emociona, porque el día que vayamos al cielo, Él va a decir: mirá, fue por vos. Creo que nos lleva a adorar al Señor. Conservó las marcas y dice: vengan, toquen, soy yo. Juan 20, 24, no está acá en Lucas, pero es interesante porque había un discípulo que podríamos identificarnos con alguno de ellos, algunos de nosotros con él, que se llamaba Tomás.
Les leo porque lo tengo acá impreso, dice Juan 20, 24, Juan 20, 24, dice, Tomás, uno de los 12, no estaba ahí, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Y le habrán dicho, estuvo acá, estaba cerrada la puerta. Estuvo con nosotros y dice, miren, toquen mi costado, mis manos, soy yo, soy de carne y hueso. Es verdad lo que dijeron las mujeres, es verdad lo que dijo Juan, es verdad lo que dijo Pedro. Estuvo acá con nosotros, comió. El Señor pidió comida, fuimos al freezer, teníamos un pez, lo metimos en el microondas, comió miel también con el pez, comidas clásicas judías. Dijo Tomás. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y Tomás le dijo, versículo 25 de Juan 20, si no veo, mira, no me vengan con eso, no creo. Yo creo que ha sido un tono muy fuerte, porque lo que dice Tomás en versículo 25 dice, si no veo sus manos, en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo, porque le han dicho ellos, nosotros vimos las marcas, bueno, yo quiero meter el dedo ahí, o sea, como burlándose, a ver si es verdad. Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré. Obviamente que esto lo ha dicho en una ironía Tomás. 8 días después, pasaron 8, porque el Señor, lo que estamos viendo ahora, lo que Lucas describe ahora y las declaraciones que hace el Señor, lo ha hecho a lo largo de 40 días que estuvo, luego de resucitar. 40 días estuvo. 8 días después de ese domingo, dice, sus discípulos estaban otra vez dentro, versículo 26 de Juan 20, y estando la puerta cerrada otra vez, parece que al Señor no le gustaba abrir la puerta, Él aparecía ahí. Estando las puertas cerradas, y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, Shalom, pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo. Wow. ¿No estaba ahí el Señor cuando Tomás dijo eso? No, pero él sabía. Acerca aquí tu dedo. Mirá mis manos. Extendé tu mano y metela aquí en mi costado. Acá. Y no seas incrédulo, sino creyente. La pregunta del versículo 28, aunque me voy un poquito de Lucas, pero ahora volvemos. Versículo 28 dice, Tomás le dijo, Señor mío, Adonai, Dios mío. ¿Llegó Tomás a meter el dedo en su costado, tocar la mano? No, porque dice Jesús dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. No llegó. Yo creo que Tomás cayó de rodillas y creyó. Volviendo a Lucas, vemos que el Señor dio testimonio claramente de un cuerpo resucitado, pero que aún conservaba la humanidad, pero glorificada. Su propósito fue abrir las mentes y la fe de ellos para que tengan plena certeza, para que ellos puedan ser testigos de la resurrección. Versículo 41 dice, bueno, ellos todavía no lo creían. Hay que estar, ¿no?, en ese lugar, psicológicamente digo, porque psicológicamente horas atrás habían visto al Señor agonizar en la cruz, entregar su vida, habían visto cómo quedó el Señor, el testimonio de las mujeres, de Juan, la tumba, todos los sucesos que ocurrieron, la cena, la última cena, ellos salen corriendo, huyen, Pedro lo niega 3 veces. Luego el murmullo que había resucitado, algunos de ellos, como les dije, ya lo habían experimentado, lo habían visto. Era mucha cosa en poco tiempo. Y de repente está ahí el Señor, delante de ellos. Entonces Lucas trata de describirnos, nos dice, ellos todavía no creían, estaban paralizados de la alegría. Y estaban asombrados. Miren el Señor en esa naturalidad, en esa sencillez, dice,
muchachos, ¿tienen algo para comer? Es como los hombres cuando nos juntamos. Che, ¿hay algo para comer? Nos juntamos para hablar cosas del ministerio. ¿De qué comemos? Es siempre lo que hablamos. Pero acá Lucas describe que el Señor hace esa pregunta. Versículo 42, no estoy inventando, está en el texto, tan natural, tan fluido, tan cálido. Ustedes van a ver, el pastor Cristian el domingo pasado habló, también en Juan muestra que el Señor le hace el desayuno a los discípulos en la playa con su cuerpo resucitado. Hijitos, ¿pescaste algo? No. Y les había buscado fuego, leña, había asado un pez, los esperó, desayunó con ellos. Es impresionante, acá dice, ¿tienen algo para comer? Entonces ellos fueron a la heladera, calentaron algo, hicieron un pez asado, les dieron, que había quedado. Él tomó y comió delante de ellos. Tanta verdad teológica en estos textos, que lo que el Señor no necesitaba comer. Si usted lee, yo no sé, usted me va a decir, pastor en el cielo, vamos a comer. Yo creo que sí, pero no dice la Biblia. Sí, el Señor dice que celebraremos una cena con Él, un ágape, la iglesia. Pero el Señor no necesitaba comer, el Señor estaba mostrando señales de que tenía un cuerpo físico y que realmente había resucitado y había triunfado sobre la muerte, había triunfado sobre el pecado. Y ellos de asombro no lo creían hasta que lo vieron comer, algo tan sencillo. Entonces dijeron, está comiendo, es humano, un espíritu no come. Así de sencillo muestra Lucas en este párrafo la prueba fehaciente de que el Señor resucitó y que tenía un cuerpo físico. La parte medular, dijo un autor de este texto, es demostrar fehacientemente que Jesús está vivo y presente en medio de su iglesia a través de su espíritu, como muestra Apocalipsis, que camina entre las iglesias. Él sabe todo. Tomás no estaba, pero cuando apareció dice, vení Tomás, poné tu mano acá. Sabe lo que pensás, sabe lo que la iglesia decide, sabe la motivación, sabe qué estás pensando ahora, sabe lo que estás sintiendo, pasando. Pero aquí Él está en medio de su iglesia y como contenido visible del Evangelio ellos habrían de predicar más tarde al Cristo resucitado, como Pablo también lo dice en Corintios. Segunda descripción que hace Lucas. Quedan todos asombrados, lo ven comer. Lucas va terminando el Evangelio haciendo evidencias claras del Señor resucitado, pero en la segunda descripción él lo describe, Lucas describe a Cristo por sus declaraciones, en lo que él declara. Les dijo, versículo 44 al 49, por favor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Hermanos, no vemos ningún líder de estos fundadores, de todas estas sectas que haya resucitado, ha aparecido por más de 40 días con pruebas fehacientes y ascendido al cielo. El Señor sí, y está vivo. Y vuelve, como lo vamos a ver ahora al final, termina en forma gloriosa. Y el Señor, como se fue, va a volver. Pero en la segunda descripción que hace Lucas acerca de Cristo resucitado, tiene que ver con sus declaraciones. Esto es el domingo de la tarde, pero seguramente lo hizo hasta 40 días después. El Señor lo lleva, fíjense que dice el versículo 44. El Señor dice, era necesario que se cumpliera todo lo que de mí está escrito. ¿Dónde?
miren ahí, miren, ¿dónde? Moisés, profetas y salmos. Una perfecta división del Antiguo Testamento. Le está diciendo todo el Antiguo Testamento tiene la promesa de la redención. Y se cumple en él. Como el pastor Cristian dijo lo mismo pasado, aún desde Génesis. Ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. La maldición sobre la serpiente. Pero acá lo lleva, dice el versículo 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Los lleva a las Escrituras y les abre la mente. Esto es algo que Dios hace siempre. Y esto es algo que hace, hermanos, la Biblia no fue escrita para el mundo incrédulo, ¿sabían eso? No es para todo. Por eso el culto nuestro también no está diseñado para ganar personas, para el incrédulo. El culto nuestro no está diseñado y nunca vamos a diseñar el culto nuestro, la reunión de un domingo para el incrédulo. Vengan vestidos más informales, vengan de rockero, vamos a poner una música más dinámica para ganar el incrédulo. Jamás. Porque esto está diseñado para los hijos de Dios, para el creyente. ¿Por qué? Porque Pablo dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Porque para percibir las cosas de Dios, Dios tiene que abrir el entendimiento. Miren, en Hechos 16:14 sucedió con una mujer que iba a adorar, pero que todavía no entendía las Escrituras. ¿Qué es lo que oramos? Hermano, eso es lo que debemos orar. Este miércoles que nos juntemos a orar que Dios salve, orar por los perdidos, seguir dando la semilla del Evangelio. Dios hace la obra sobrenatural, nosotros somos sembradores. Seguir dando. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Hechos 16:14, y estaba escuchando a cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió, acá me remito, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Interesante, ¿no? Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid en mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Obviamente, lo que está narrando Hechos ahí, que esta mujer conoció el Evangelio y lo llevó a la casa para que le predique el Evangelio, y como consecuencia de conocer el Evangelio se bautizaron. Pero antes de eso Dios abrió la mente, y lo que está sucediendo acá con los discípulos, les abrió la mente. No sé cómo dice Reina Valera 60, versículo 45, creo que también dice, versículo 45, el entendimiento, para que entendieran las Escrituras. ¿Para qué es eso? Bueno, porque los lleva al Evangelio. Les abrió la mente para que entendieran el Evangelio y lo den. Y fíjense lo que dice el versículo 46. Así está escrito, coma. ¿Cómo dice el 46 de suyo, hermano? Les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, el Señor se muestra a sus discípulos con un cuerpo resucitado, con un cuerpo de carne y hueso, con un cuerpo que se materializó en el lugar con las puertas cerradas. Dijo, soy yo, vean, palpen, no soy un espíritu. Les abre el entendimiento, los lleva a las Escrituras. Está escrito, estaba escrito en la ley, en los profetas. Está escrito que el Cristo padeciera. Ahora lo que le está diciendo es el Evangelio. Ahora tienen la mente abierta y les dice, está escrito que el Cristo resucitara, padeciera, resucitara entre los muertos al tercer día. ¿A qué lo lleva? Y nos lleva a nosotros, hermano, que el Evangelio debe ser así. Presta atención. Cada vez que demos el Evangelio, debemos ver qué es lo que la Biblia dice. Esa es la parte fundamental que debemos siempre preguntarnos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Obviamente en el Evangelio
No, ¿sabes que yo tomé un curso del Evangelio que dice que en la charla hay que empezarla así? ¿Sabes que tomé tal curso del Evangelio que sería bueno hablar con los colores? Yo tomé otro curso y dice que lo mejor, mira, este curso te garantiza, y hay hermanos que dicen esto, te garantiza que esa persona va a entregarse al Señor sí o sí. ¿Desde cuándo? Lo que sí el Señor dijo, así está escrito. O sea que para usted predicar el Evangelio tiene que entender la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? Además lo hacemos arriba, ¿no? Hemos ido desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos mostrado cómo el hombre cayó en pecado, cómo está en su estado de alienación, está enajenado con Dios, odia a Dios, con las Escrituras, los salmos, los profetas. Ahora, debe ser bíblico, debe ser basado en las Escrituras, el Evangelio, siempre. Saber predicar desde Génesis, usando todas las Escrituras. En segundo lugar, ¿cómo debe ser nuestro Evangelio que el Señor está diciendo y está haciendo declaraciones finales a los discípulos? Apunta a la muerte, apunta a Cristo. No a la solución de tu problema, un propósito para tu vida. Apunta a Cristo. Que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Pablo dice esto en 1 Corintios 15. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo que os recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es una síntesis del Evangelio. 1 Corintios 15, 3, si quieren leerlo después en su casa también. Que Cristo murió conforme a nuestros pecados. Sustitución. Explica eso cuando hablas con un incrédulo. Y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. También Pablo lo dice. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y aclara Pablo, conforme a las Escrituras. Versículo 5 de 1 Corintios 15. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Acá estamos, con las declaraciones que está haciendo. A Cefas y a los 12. Acá estamos hoy. Y luego apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún en el tiempo de Pablo, y algunos ya no. O sea, el Evangelio debe ser bíblico, apuntar a Cristo, escritural, predinámico. Miren 47, por favor, hermana. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El contenido del pecado debe apuntar a Cristo. El contenido del Evangelio debe basarse en el arrepentimiento y el perdón. Una persona debe entender que debe arrepentirse una y otra vez, ¿no? En la clase que estamos viendo arriba. Mucha gente puede creer, pero puede creer en vano. Si no existe arrepentimiento y abandono del pecado, el que confiesa su pecado, el que encubre su pecado, no prosperará. El que lo confiesa y no escucha y se aparta, alcanza misericordia. Siempre recuerden que creer es hermana gemela, el creer salvífico es hermano gemelo del arrepentimiento. Van juntos. Del arrepentimiento, van juntos. Un verdadero creer trae arrepentimiento. Por ende, un arrepentimiento lleva un genuino creer. No puedes quitar el arrepentimiento de la Biblia. Me habían enseñado que nunca hable de arrepentimiento porque es buenas obras. El Evangelio solamente tiene que creer. ¿Desde cuándo? ¿Y Zaqueo cómo fue salvo? ¿Qué pasó con Zaqueo? Lucas 19. Creyó, pero ese mismo creer le llevó a devolver 4 veces lo que había robado. Entonces, el contenido del Evangelio siempre es el mismo, que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón. ¿Cómo van a tener perdón de pecados si no le hablas de arrepentimiento? No solamente, miren,
un cuadro que anoté de un diccionario. El perdón de los pecados está a disposición únicamente de aquellos que se arrepienten. El arrepentimiento es el acto bíblico y espiritual fundamental que conmueve el corazón en dirección a la salvación. No es el mismo el corazón. Siempre Paul Washer decía, ¿no? Si me decís que sos salvo y estás igual que cuando viniste a la iglesia, no sé, porque cuando sos salvo te pasa un camión grande con acoplado por encima, ¿quedás igual? Dígame, ¿te quedás igual si te atropella un camión? No, no quedás igual. Es volverse de la presencia, el poder y el dominio y las consecuencias del pecado hacia la justicia. Aclara, dice, arrepentirse implica un deseo de dejar atrás el pecado y seguir e ir tras la justicia. No es simplemente sentirse mal respecto a las circunstancias, la condición o las consecuencias que resultaron de haber pecado, sino acongojarse en realidad por el pecado. Una tristeza profunda. El arrepentimiento es motivado por el Espíritu Santo, Juan 16:8, quien vino para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio que es otorgado por Dios. Arrepentirse es reconocer que se está en bancarrota espiritual, saber que se es pobre, tener hambre y sed de justicia propia, no justicia social, Mateo 5, justicia propia, condolerse por su propia miseria y en consecuencia humillarse por tal condición. La promesa para el creyente arrepentido es que Dios concederá perdón por el pecado, porque Cristo ha provisto el sacrificio que paga el castigo por ese pecado mío. Entonces es dinámico, es de largo alcance porque dice que es a todas las naciones, es bíblico, apunta a la expiación de Cristo, es triunfal, es dinámico, es de largo alcance. Dice, porque en su nombre se predicará arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones. De hecho, en 1:8 habla de eso, comenzando desde Jerusalén. Pero miren 48, por favor. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué le dijo el Señor ahí, resucitado? ¿Quiénes eran testigos? 48. ¿Quiénes? Los discípulos. Nosotros somos testigos también. Cada uno que se bautizó acá, el otro día estaba viendo el video de Elsa, da testimonio de lo que Cristo hizo. ¿Es así o no? Cada vez que te bautizaste das testimonio porque sos testigo personal de lo que Cristo hizo en tu vida. Cada uno somos testigos. O sea que el Evangelio también apunta a que no hables en nombre de otros, sino que des tu propio testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Es una misión personal. Y otra cosa, por sobre todo, ¿no? El Señor termina el versículo 49. Y aquí yo os enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanezcan en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Qué está hablando, Señor? ¿Qué promesa? El Espíritu Santo los iba a capacitar. ¿Para qué? Para hablar en lenguas, para saltar, para tener fiebre, transpirar, para gritar, para alabar, para ser testigos. Una y otra vez las Escrituras lo dicen. Y no podemos ser testigos si no somos capacitados por el Señor, si no oramos, si no estamos en comunión. Pablo dijo en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso el Señor dice, ese testimonio no lo van a llevar solo, sino que yo voy a estar con ustedes, les voy a capacitar para hacerlo. Hermano, Pedro predicó al recibir el Espíritu, rompió todo. 3.000 personas se convierten. Todo esto que está diciendo el Señor se cumple en Hechos 2. Todo el contenido que el Señor habla ahí, Pedro lo desarrolla. No solamente Pedro, cuando ven a Esteban desarrollando el Evangelio.
Y dice que los judíos que querían mataron a Esteban no podían resistir al espíritu como hablaba Esteban. Lo tuvieron que matar a piedrazos, para que se calle, predicando el Evangelio. Vieron que hoy día se dice que el Espíritu, recibiste el Espíritu. Si recibiste el Espíritu o la doble porción del Espíritu, vas a hacer tal o cual cosa. Una persona llena del Espíritu tiene revelaciones, pasa tal o cual experiencia. A lo largo de las Escrituras, vemos, como le decía, en Hechos 1, y Juan 14, por ejemplo, el Señor dijo: rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero en Hechos 1, en Hechos 2, en Hechos 6, en Hechos 4, por ejemplo, versículo 29, y ahora, Señor, considera sus amenazas. La iglesia primitiva oraba: y permite que tus siervos hablen en lenguas y puedan recibir revelación. No, hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, que eran la identificación de los apóstoles, en el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero miren, dice que el resultado dice que hablaban la palabra de Dios con valor. Siempre está vinculado en hecho el control del Espíritu, la llenura del Espíritu, con hablar la palabra, con testificar. Así que uno de los condimentos, uno de los elementos que integran la obra del Evangelio es que somos capacitados para ello. Y cuando estamos bien con el Señor, como decir: no, pero yo hago mi devocional, pastor, yo estoy bien con el Señor. Lo que te tendría que preguntar: ¿cuándo fue la última vez que hablaste del Evangelio? Porque si decimos que estamos tan bien, muchas veces pasan por delante de nosotros personas, ni siquiera insinuamos que somos cristianos. Si estamos tan bien, llevaríamos folletos, tendríamos siempre folletos encima para repartir a la gente. Porque es lo que hace el Espíritu. Él dará testimonio de mí y te hará testificar. Ahora, vamos al versículo 50, por favor, hermano. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. En tercer lugar, la segunda descripción que nos mostró Lucas es la declaración del Señor. Los capacita para predicar, los capacita para hacer testimonio. Una vez que lo prepara, Lucas va a ese punto ahora, versículo 50. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cómo cambió el ánimo, no? ¿Cómo cambió en tan poco tiempo el ánimo de ellos? Y estaban siempre en el templo alabando al Señor. Como dijo un autor, dice: Lucas empezó la historia de la llegada del Señor Jesucristo a la tierra y terminó cuando salió de ella. Su vida empezó con un descenso y concluyó con un ascenso. Inició con una encarnación y finalizó con exaltación. Comenzó con expectativa y clausuró con consumación. Empezó con el Hijo de Dios naciendo de una virgen y descendiendo a la tierra, y concluyó con el Hijo de Dios resucitando de los muertos y ascendiendo al cielo. Inició con esperanza no cristalizada y terminó con esperanza plenamente realizada. Comenzó con una promesa y concluyó con un cumplimiento y una nueva promesa. Empezó con la alabanza de María, Zacarías y Simeón, Ana y los ángeles en anticipación a la llegada del Mesías, y finalizó con la adoración de más de 500 que presenciaron su ascenso. Impresionante. Lo condujo a Betania,
Dice, entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania. Betania es un lugar muy conocido por el Señor. Está a pocos de 3 kilómetros de donde estamos hablando, al oriente de Jerusalén y del Monte de los Olivos. Y este Monte de los Olivos fue testigo, miren las cantidades, era el lugar preferido del Señor. Vean que siempre tenemos un lugar para estar con el Señor, donde ir a leer, donde ir a orar. Siempre hay un lugar preferido. Dice, este era el lugar más conocido para el Señor. Allí estaban sus enemigos más íntimos en Betania, María, Marta y Lázaro. Jesús pasó las primeras noches de la semana de la pasión en Betania. Él también estaba muy familiarizado con ahí. Va a ese mismo lugar. Interesante. Lo lleva hasta ahí. Hechos también nos muestra que están en ese punto. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, porque como les digo, es como que ya está empezando el libro de los Hechos. Hechos nos lleva hasta ahí. Versículo 6. 1:6. Entonces los que estaban reunidos, Lucas no muestra eso en el Evangelio, sí lo muestra en Hechos. Los que estaban reunidos le dijeron, Señor, ya pasaron 40 días, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni la época en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora miren el versículo 9, es donde estamos en Lucas. Después de haber dicho estas cosas, ahí aclara Lucas que le dijo, Señor, ya pasaste por la cruz. Nos sentimos decepcionados, estuvimos mal, Pedro te negó, creíamos que tú eras el Mesías, que ibas a restaurar todo y vino la cruz. Ahora resucitaste, ¿ahora lo vas a restaurar? Los discípulos tenían todavía eso en mente. Y el Señor le dice, ¿sabe qué? A ustedes no les importa cuándo va a ser. Lo que les debe importar es que van a recibir poder, capacitación para ser testigos, ser fieles testigos. Después de haber dicho estas cosas que les estoy diciendo, fue elevado, dice las Américas, mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Wow. No dan detalles, porque seguramente van a preguntar, Pastor, ¿cómo fue que fue elevado? Lentamente, ¿cómo era la nube? ¿Qué sé yo? ¿Cómo era la nube ni cómo fue elevado? Pero fue que lo podían palpar y a la vez fue a la diestra de Dios. Fue ya a su lugar y dice, estando mirando fijamente, versículo 10, el cielo, yo estaría así. Mientras él ascendía, aconteció que al lado de ellos se presentaron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran? Ángeles. Y les dijeron, varones Galileo, ¿por qué están mirando el cielo? Y yo estaría mirando el cielo también. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá. Miren esto. Leemos en la Reina Valera 60, el versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, y las Américas vendrá de la misma manera, tal cual la habéis visto al cielo, la habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa. Por eso los cristianos decían, Maranata, Señor viene. Así como se fue, va a venir. Ahora, va a ser en el mismo lugar, va a descender de la misma manera, pero no va a ser tan parecido porque cuando venga, no va a ser como lo vieron ellos, va a venir el juicio, va a ser el día de Jehová. Me acompañan terminando Lucas y Zacarías 14, ayúdenme, el que no sabe, porque hoy memorizamos arriba Mateo, Marcos, Lucas, todo el Nuevo Testamento, hasta mitad del Nuevo Testamento, con las personas nuevas.
Zacarías, por favor, ayúdenme a los que no saben dónde está Zacarías. Fabián, atrás, por favor. Ahí, le buscan. Zacarías 14, es importante que lo leamos. Zacarías 14 te dice cómo va a venir el Señor. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos, ahí donde termina Lucas y donde empieza Hechos. Zacarías te agarra ese punto y te dice, miren cómo va a venir. ¿Quieren saber cómo va a venir? ¿Le interesa o no? ¿Sí? Bueno, bien, Zacarías 14:4. ¿Lo tienen ahí? El Antiguo Testamento, hermano. Ahí atrás. Zacarías 14:4 dice, sus pies... Zacarías 14:4 dice, sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos. ¿Vieron que los ángeles le dijeron, así como lo ven irse? El Señor sacó sus pies, fue ascendido al cielo. Ahora sus pies se posarán en aquel día, ¿dónde? En el Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el Monte de los Olivos se hendirá. No sé cómo dice el Reina Valera. Se hundirá, ¿no? Se partirá. Bueno, las Américas dice, se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y otro hacia el sur. Y huiréis, dice, estoy leyendo versión Las Américas, del valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, ¿con quién? ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, vendrá con Angie, vendrá con Eduardo, vendrá con nosotros, vendrá con su iglesia, vendrá, dice, todos los santos con él. Versículo 6, sucederá que en aquel mismo día no habrá luz, o sea, en el mundo, las luminarias se oscurecerán, será un día único. Versículo 7, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. ¿Por qué? No habrá... Vean Apocalipsis 6, Apocalipsis 20. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo que el verano y invierno. Y el Señor, versículo 9, síganme ahí, síganme. Versículo 9 de Zacarías 14. Y el Señor será, ¿qué? Obviamente estamos hablando en un sentido alegórico, no simbólico. No, es literal. El Señor será rey, ¿sobre dónde? Sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Gébana, en esa parte, hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y de la torre de Ananael, hasta los lagares del rey. O sea, habrá un cambio topográfico impresionante. Leímos la vez pasada Apocalipsis. El gran terremoto donde la gente busca meterse en las cuevas. Ahí viene el Señor cuando todos estén para luchar después de la gran tribulación contra Jerusalén y aniquilar Jerusalén con toda la fuerza. Ahí viene el Señor. Cuando pone su pie en el monte ocurre un cataclismo a nivel mundial. Y miren algo que ocurre en versículo 11: y habitarán en ella, esa en Jerusalén, y no habrá más maldición, dicen, en la tierra, y Jerusalén habitará en seguridad. Díganme, ¿cuándo vieron a Jerusalén en seguridad total? Nunca. Siempre hubo conflicto. Siempre. ¿Por qué? Porque el Señor ahí vendrá a reinar. Mira. ¿Con quién? Los que han creído. Amén. Y Apocalipsis nos lleva a este texto, Apocalipsis 22, 20, no lo busquen, pero dice que testifica estas cosas. Juan dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Amén. Los discípulos ahora
con todas estas verdades, ya con su mente capacitada para recibir las Escrituras, terminan en el templo alabando a Dios con gozo. Y ahí comienza Hechos y Pedro predicando y rompe todo. Mucha gente conoce el Evangelio. Hermanos, ha sido un privilegio dar Lucas. Yo creo que si ahora volvemos a estudiar más cosas acá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Espero que eso ha sido de bendición. Vamos a orar. El próximo domingo igual tenemos el inductivo. Vamos a tener el inductivo de este estudio. Después lo va a pasar Marcos por las redes. Vamos a orar. El próximo domingo nos encontramos para estudiar Santiago. Decíamos, ¿qué vamos a estudiar el próximo domingo después de Lucas? Santiago. ¿Quiere ir leyendo Santiago? Arranque. Santiago capítulo 1. Empieza a leer esta semana Santiago, pero haga el inductivo que le va a llegar ahora de Lucas. Padre, ha sido un privilegio estudiar Lucas, Señor. Cuando nos sentamos a estudiar, Señor, cada tarde, cada día que estudiamos, Señor, tú has hablado en nuestra vida. Mucha gente ha conocido a Cristo a través de Lucas. Alabamos tu nombre por eso, Señor. Oramos que tú uses estas prédicas para el crecimiento y para la salvación, Señor. Aquellos que no han creído en Cristo, que han creído en vano, que todavía no han abrazado tu Evangelio, que realmente puedan tener un verdadero arrepentimiento como vimos hoy. Señor, no solamente creer, sino una tristeza profunda por su pecado, una tristeza profunda, y la capacidad de volverse de ellos, Señor. Oramos, Señor, para que realmente vayan al cielo, para que un día estén junto a Cristo, Señor. Oramos que tú uses esta semana, Señor, la meditación de tu palabra y nos cuides, Señor, en tu nombre. Amén.